Más. Y aquí empezamos a grabar. No estaba difícil, no es difícil. Ahora, de hecho, cuando veamos lo práctico, se van a dar cuenta que la cuestión es más fácil. Miren, ya empezando entonces, el concepto de contracción. La contracción entonces es un proceso fisiológico en el cual un músculo, por deslizamiento de su estructura pequeñita, se acorta o se relaja. Se acorta o se relaja. La tensión que se produce al interior del músculo va a permitir entonces que esas fibras se acorten o se alarguen. O también puede que se genere una tensión o una contracción estática, en la cual entonces la fuerza entre los dos puntos sería igual, por lo tanto no habría ni un acortamiento ni un estiramiento. Denme 21 segundos, no menos, 10. Con ese fondo. Ya, esto es ser profesor y apoderado, dentro de que colocar un Zoom para una clase y además estar aquí en otra. Ya. Entonces, tenemos contracciones de varios tipos. El primer tipo de contracción es la contracción isotónica. ¿Qué significa que sea isotónica? Son aquellas contracciones que las fibras musculares, además de contraerse, modifican su longitud, ya sea alargándose o acortándose. Esas son contracciones isotónicas. Se podría decir entonces que una contracción isotónica tenemos dos tipos. El primer tipo sería una contracción de tipo concéntrica, que es cuando los puntos, en los puntos me refiero, chiquillos, a la inserción y al origen, ¿ya? Los dos tendones, se podría decir. De hecho, vamos a buscar el tiro para no hacer el loco con el tema de, yo hablo de los puntos, pero acá, ya ven acá el PDF de los músculos. Sí, profe. Ya, miren. Entonces acá nosotros tenemos que el músculo tiene tanto un origen como unas inserciones. Por lo tanto, el músculo no está completamente pegado al hueso, sino que en puntos específicos, en este caso serían solamente los tendones, que son las partes finales de los músculos. A eso yo me refiero con los puntos. Entonces, se podría decir que en una contracción de tipo concéntrica, estos puntos se acercan, concéntrica, se juntan hacia el centro. Por ejemplo, se podría decir que una contracción de tipo concéntrica es cuando uno toma un vaso o una botella y la dirige hacia la boca. Ahí sería una contracción de tipo concéntrica. ¿De qué músculo podría ser esa contracción de tipo concéntrica? ¿Cómo? Si yo me llevo una botella de agua o un vaso de agua a la boca,
es una contracción de tipo concéntrica. ¿De qué músculo? Del bíceps, porque el otro no se estira, pues sí. O sea, se estira, pero quizá un poco. Sí, pero el bíceps es el que está trabajando. Entonces, al hacer este movimiento, al hacer la flexión del codo, sería una contracción de tipo concéntrica del bíceps, porque los puntos se juntan. Y de hecho también acá nos dice que todo esto produce una hinchazón del músculo. Y esa es la típica, oye, ¿tenés músculo? Y yo, sí, sí tengo. Y se le levanta aquí, claro, porque es una contracción de tipo concéntrica del bíceps y se hincharon. ¿Por qué? Porque las fibras se juntaron todas en un punto, se reunieron. Esa es una contracción de tipo concéntrica. Entonces los puntos se acortan. El otro tipo de contracción isotónica es la contracción de tipo excéntrica. Entonces, el músculo desarrolla una tensión que hace que se alargue. En vez de concentrarse, entonces se alargan. Se podría decir que, para dejar como un ejemplo claro, cuando yo logro vencer la resistencia, cuando yo logro vencer una resistencia, realizaría una contracción de tipo concéntrica. Cuando la resistencia me vence o cuando yo dejo que me venza la resistencia, se realiza una contracción de tipo excéntrica. ¿Qué sería eso? Volver a dejar el vaso o la botella de agua de donde la saqué. Con estos dos tipos de contracción lograríamos entender el por qué cuando nosotros hacemos la flexión de codo y después hacemos este movimiento, no está trabajando el tríceps. Lo llevo a la práctica. Una pelotita, 3 kilos. Realizo este movimiento. Acabo de hacer una flexión de codo. Está trabajando mi músculo bíceps. Acabo de hacer una contracción de tipo concéntrica, ¿cierto? Si yo ahora dejo que la resistencia empiece a vencer lentamente, ¿qué músculo está trabajando? El bíceps también ahí, pero al revés, ¿o no? ¿O vi mal? Que se ve medio borrosa su cámara, profe. Ya, el trabajo, lo llevé acá, ¿cierto? Era una contracción de tipo concéntrica del bíceps. Cuando bajé lentamente, estaba realizando una contracción, pero de tipo excéntrica del mismo bíceps. Entonces, tanto hacia acá como hacia acá, trabajó el mismo músculo, solamente que hizo dos contracciones distintas. Y el tríceps estaba durmiendo, no hizo absolutamente nada. Presenció solamente el movimiento que acabamos de hacer. Eso lo deben tener claro, chiquillos. Que un músculo puede tener una contracción tanto concéntrica como excéntrica, y eso implica movimiento. Concéntrica cuando yo venzo una resistencia, excéntrica cuando la resistencia me vence o yo dejo que me venza la resistencia y la voy controlando de a poquito. Contracción isométrica. Esta es una contracción que no posee movimiento. Es decir, no se logra vencer la resistencia. Estas contracciones entonces describen esfuerzos musculares en los que el músculo no se acorta ni se alarga, pero sí genera tensión muscular. Por ejemplo, al mantener la posición de plancha isométrica, mi músculo recto del abdomen no se acorta ni se alarga, está en la misma posición de siempre, pero está generando una tensión. ¿Para qué? Para que nuestra cadera no baje ni tampoco suba. Entonces ahí estamos generando una tensión tanto de los músculos de la espalda como los músculos del abdomen, para que la cadera no se levante ni tampoco se nos caiga, para que se mantenga fija, estable. Y esa es una contracción de tipo isométrica. ¿Qué significaría entonces? Que se genera tensión, pero no existe movimiento de las fibras musculares. Por lo tanto, no se vence ninguna resistencia, porque si yo venzo una resistencia significa que estoy realizando un movimiento. Después tenemos otro tipo de contracción
que es la contracción ausotónica. Este tipo de contracción es como un mix o una combinación entre las contracciones anteriores, que vendría siendo entonces contracciones que ejercen una tensión, generando un desplazamiento, pero que acaban después en una contracción isométrica. Con el ejemplo de la pelotita y mi bíceps, ¿cómo yo podría realizar una contracción ausotónica? Levantándola, ¿no? Profe. Acá tengo mi pelotita, ¿cierto? Acá hice una contracción de tipo concéntrica, acá hice una contracción de tipo excéntrica. ¿Cómo yo podría hacer una contracción de tipo ausotónica? Recuerden, ausotónica es una combinación entre concéntrica o excéntrica más una contracción isométrica. Profe, no sé si lo explico bien, pero es como tomar el brazo así al lado y después llevarse la mano al pecho y dejar como el codo hacia afuera y tratar de hacer fuerza, porque así después queda la isométrica, ¿no? Que es como haciendo como esa pose así de físico-culturista. Mira, vámonos, mira, estamos viendo solamente la flexión de codo. Todo con flexión de codo. Concéntrico, excéntrico. ¿Cómo sería un ausotónico? Utilizando el mismo eje de movimiento que acabo de hacer. Dejando la mano estirada, ¿no? No, si la dejo acá estirada, sería excéntrico. Y si yo me mantengo y quedo aquí a mitad de camino, primero realicé una contracción de tipo concéntrica y ahora al estar manteniendo la posición, estoy realizando una contracción. En este momento el bíceps está trabajando de forma isométrica. No ocurre movimiento, pero sí las fibras están trabajando, están generando tensión. Por lo tanto, esta contracción es una contracción ausotónica. Empecé con una contracción de tipo concéntrica y la mantuve. La mantuve en una posición del rango de movimiento. Para hacerlo más fácil y para que lo podamos entender, si yo Profe. hago dígame. Cuando uno hace barra, hace una contracción ausotónica y se queda como arriba. Depende. Mira, me colgué en la barra, ¿cierto? Estoy colgado. ¿Mm? Subo. Concéntrico. Si me mantengo acá, claro, quedaría en una posición isométrica, porque no existe movimiento, tú vas a tiritar completamente, pero no hay un movimiento, sí sería una contracción ausotónica. Ahora, más fácil, si tú te cuelgas y te quedas acá, y te tratas de mantener la mayor cantidad de tiempo posible en esta posición, estás realizando una contracción de tipo ausotónica. ¿Por qué? Porque hiciste primero, empezaste con concéntrico y te mantuviste acá, y no se generó más movimiento. Y después ya te soltaste, por cansancio. Si lo llevamos al trabajo del ejercicio del famoso abdominal, en el cual nosotros estamos acostados y tenemos que subir, si yo subo, es una contracción de tipo concéntrica del músculo recto del abdomen. Si yo bajo lentamente, es una contracción de tipo excéntrica del músculo recto del abdomen. Si yo ahora subo y quedo a 45 grados y mantengo esa posición, estoy realizando una contracción de tipo ausotónica. Empecé con concéntrico, llegué a los 45 grados y me mantuve ahí, hasta el cansancio, hasta la fatiga. Contracción de tipo ausotónica. ¿Se entendieron entonces esos tres tipos de contracciones que hemos visto? No, cuatro tipos: concéntrico, excéntrico, isométrico y ausotónico. Ya. Y la siguiente, que es la última, es una contracción isocinética. ¿Qué significa que sea isocinética? Esto solamente como modo de cultura general, porque no lo vamos a llevar a la práctica. Una contracción de tipo isocinética son las contracciones que en el ámbito de algunos deportes se realizan a máxima velocidad y de manera constante. Es decir, los deportistas que requieren llevar a la práctica la actividad dentro de condiciones estables que no van variando, realizan este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que realizar un trabajo de forma cíclica, que siempre se realice el mismo patrón de movimiento y con la misma fuerza o con la misma intensidad.
Por ejemplo, un ciclista de pista, no de ruta, de pista, de velódromo. Esos ciclistas trabajan a máxima velocidad, con movimientos constantes, y la superficie no va cambiando. No hay desniveles, no hay pendiente, no hay caca de perro, no hay nada de esas cosas. Ellos pedalean hacia adelante, ¿no? Entonces, para ese tipo de actividades, ellos requieren trabajar con este tipo de contracciones. De hecho, sus músculos se adaptan a trabajar de esta forma. Sin embargo, un ciclista de ruta no puede trabajar con este tipo de contracciones o entrenar con este tipo de contracciones porque ellos van variando. De repente tienen una pendiente en ascenso, de repente tienen una pendiente hacia abajo, por lo tanto, tienen que ser solamente en deportes en los cuales el movimiento siempre sea el mismo y las condiciones no cambian. A modo de, también como de cultura, una vez los rusos empezaron a preparar a varios deportistas trabajando con máquinas isocinéticas que les permitían trabajar a un cierto ritmo y a una cierta velocidad siempre en cada uno de los entrenamientos, pero eran deportistas de otro tipo de disciplina y bajaron su rendimiento, porque en este tipo de contracciones no existe el factor sorpresa, siempre es para lo mismo, y es muy fácil que los músculos, como se adaptan, los músculos son elásticos adaptables. En este caso, al trabajar de forma isocinética, hizo que varios deportistas se empezaran a lesionar. Como que probaron esta fórmula nueva, oh, mira, tenemos una fórmula nueva para hacer la preparación de los deportistas, y al final terminaron haciendo un daño tremendo con las contracciones isocinéticas. Entonces, la isocinética solamente se utiliza en deportes en los cuales las condiciones no varían, son estables y controladas. Por lo tanto, nosotros nunca, jamás vamos a trabajar con contracciones isocinéticas, sí con las otras. Entonces, a modo de resumen, tenemos una contracción muscular que puede ser tanto dinámica como estática. La estática es la isométrica, que no existe movimiento, sí contracción, no movimiento. Y la contracción dinámica, tenemos la isotónica, que puede ser concéntrica o excéntrica. Ausotónica, que puede ser una mezcla entre concéntrica y excéntrica más isométrica, y la isocinética, que es la que les expliqué recién, que no nos va a servir a nosotros para nada. Chiquillos, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Ya, entonces, llevemos a la práctica un ejercicio. A ver, ¿quién puede ser? Martín Castro, active su cámara, por favor. Vamos a hacer un trabajo práctico aquí. Profe, no puedo. ¿No tiene cámara? No, ¿O está que con se me pijama? laguea todo el... Te pillamos, pues, Aparte, compadre. Ah, pero se me cae siempre cuando activo la cámara. a ver. ¿Quién ha sido mi Luca Valdebenito? Luca Valdebenito, el modelo que nosotros tenemos acá en el curso, que nos ha servido en varias clases. Ahí está. Bienvenido, Lucas. ¿Tiene algo de peso por ahí? ¿Alguna cosita alguna zapatilla mojada? ¿Algo que pese bastante? El cono, el famoso cono de los carabineros. Ya. Mira, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Necesito que coloque su cono de carabinero detrás de su nuca y lo tome con ambas manos. Así. Ahí está el cono. Ya, lo tiene ahí, Lucas. Ahora, ya, tómelo de otro lado, así. Como gatito, así. Lo tiene acá arriba. Ahora va a realizar una extensión de codo hacia arriba. Ya, pero que no pase por el lado, sino que pase así. O soné. Ya. Abajo y arriba. Ya. Listo. Quédese ahí. Jóvenes, ¿qué músculo de Lucas está trabajando? ¿El tríceps? El tríceps, ya. Lo tenemos clarito. Lucas está realizando un movimiento, por lo tanto ya sabemos que es una contracción dinámica. Ahora, ya Lucas, descanse nomás. La pregunta es, chiquillos, ¿en qué momento es una contracción de tipo concéntrica y en qué momento es una contracción de tipo
excéntrica? Concéntrica cuando lo sube, ¿no? No, cuando lo baja. Cuando lo sube, Ya. Ahí se relaja, ¿o no? Ya, la Nacha dice que cuando sube, el tríceps se contrae de forma concéntrica. ¿Y quién fue? El Nacho Larcón. Dijo que cuando sube es excéntrico. Espera, Nacho, ¿por qué cuando sube es excéntrico? Porque se estira. Se estira. Ya, Yo hago ese tipo de ejercicio y lo que siento cuando lo subo es que se estira mi brazo. En cambio, cuando lo bajo siento una tensión constante en todas las fibras del brazo. ya. Ahí está la opinión del Nacho. La Nacha dice lo contrario. La Nacha, Ignacia, ¿por qué usted dice que cuando sube es concéntrico? No, profe, me equivoqué, yo lo dije al revés. ¿Se equivocó? Ya. ¿Alguien que quiera defender? ¿Alguien que quiera defender el argumento de que cuando el peso sube es concéntrico? Es que yo me perdí la explicación, pero ¿Cuándo era cuando concéntrico, sube el cono, profe? el Ya. tríceps se contrae, ¿no? Concéntrico es cuando tanto la inserción como el origen del músculo se acercan. Ah. Excéntrico es cuando la inserción y el origen del músculo se alejan. Ya, tanto la Nacha como el Ignacio Larcón dijeron que cuando sube, el tríceps se alarga, y cuando baja, el tríceps se acorta. Ahora necesito saber si alguien quiere defender el contraargumento que diga que cuando subo, el tríceps se contrae. Yo, profe. Ya. No, ¿Qué dice usted, Martín? Messi. Es cosa de, mira, todo del tríceps, en plan de si se nota que se relaja, digamos que estiro el brazo, se relaja, po, se junta, porque como está en la parte posterior, y como al doblarlo, como está por la parte de afuera, se estira. Ya, miren. ¿Cómo lo podríamos explicar de mejor manera? ¿Ven esto? Es un elástico. Un elástico que se alarga y que se contrae. Si yo coloco un elástico acá, simulando que es mi tríceps, si yo coloco el elástico acá y acá, cuando yo hago este movimiento, ¿qué pasa con el elástico? ¿Se alarga o se acorta? Se acorta. se alarga. A ver, miren el elástico cómo está colgando. Si yo hago, es mi tríceps flácido, si yo hago este movimiento, ¿qué pasa con mi tríceps o con mi elástico? Se alarga. Se tensa más. Se alarga. Se acorta. Se tensa más, por lo tanto se alarga, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo bajo, mi tríceps se alarga. Al alargarse sería excéntrico. Y cuando yo subo, mi elástico se acorta. Por lo tanto, hacia arriba sería concéntrico. Brutal. Nunca se olviden del elástico, les va a servir por siempre, chiquillos. ¿Ven o no? Qué curiosa es la vida. Y ahí tienen que empezar ustedes a pensar en cada uno de los músculos, cuándo se alarga y cuándo se contrae, y que no les haga pensar que el hecho de que el músculo se alargue significa que está haciendo menos fuerza, ¿no? Para nada, si está generando tensión igual. Lo mismo con el bíceps, miren, si yo coloco mi elástico acá, si yo coloco el elástico acá, simulando que es mi bíceps, cuando yo hago esto, miren lo que pasa con el elástico. Aquí está. El elástico se juntó, por lo tanto en esta fase es concéntrico, y acá cuando el elástico se estiró es excéntrico. Nuevamente el elástico tuvo la razón. Entonces, ahora se viene lo interesante. La tarea.
Les tengo 1, 2, 3, 6 ejercicios nomás. 6. Y ustedes van a tener que identificar lo siguiente. Espérenme. Denme un minutito. ¿Escuchan como palabras en inglés? Sí, profe. Ya, pero voy a ir a cerrar la puerta ya. Sí, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Acá, esta es la planilla de su tarea. Tururú, turú. Entonces, yo les voy a mostrar algunos movimientos y ustedes tienen que completar lo siguiente. 1, el ejercicio, eso no se completa, está listo. Articulación que trabaja, el movimiento que realiza, el plano y el eje. Hasta aquí, esto ustedes ya lo tienen clarísimo, está dominado. Articulación, qué movimiento hizo, el plano y el eje, eso está fácil para ustedes. Después, músculos agonistas, que sería el músculo principal que trabaja en el movimiento, el bíceps o el tríceps o el cuádriceps, etc. Tipo de contracción. Si se realizó una contracción de tipo concéntrica excéntrica, o una isométrica, o una ausotónica, y después usted tiene que defender eso y colocar en qué momento se realizó una contracción. Por ejemplo, si un ejercicio fuese realizar la flexión de codo con un peso, usted tendría que colocar articulación, codo, movimiento, flexión y extensión, plano sagital, eje transversal, músculo agonista, bíceps, braquial, tipo de contracción concéntrica y también excéntrica. Momento de la contracción, y acá ustedes pueden hablarlo con sus palabras. Cuando sube, concéntrica. Cuando baja, excéntrica. Músculo antagonista, ¿qué músculo de la zona lo está trabajando? El tríceps. Y lo tendría bueno. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí. Ya. Sí, se entiende, profe. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la mejor forma de nosotros ver o entender qué músculo está trabajando? Puede usar el pensamiento lógico, sí, podría especular un poquito, pero chiquillos, la mejor forma, lamentablemente, es realizando. Entonces, les voy a subir yo después, en un ratito más, los 1, 2, 3, los 6 ejercicios, y yo además los voy a hacer ahora, para que ustedes después digan, porque es distinto, por ejemplo, leerlo que observarlo. Yo les puedo decir, que chiquillos, flexo, extensión de codos con apoyo en banca, con tomada en pronación. Una flexo, extensión de codos con apoyo en banca y con tomada en pronación. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Fácil, pues. Te tomas de la banca con tomada en pronación y bajáis. Flexo, extensión de codos. Increíble. Qué ejercicio. Entonces yo se los voy a anotar y además ahora les voy a explicar los seis ejercicios. Si quieren los vamos haciendo acá como ustedes quieran. La idea es generar una instancia como de intercambio de opinión como lo acabamos de hacer. Entonces, primer ejercicio.
Estoy en posición de pie, bajo y me quedo ahí. Bajo y me quedo ahí 3 segundos. 1, 2, 3. Subo. Bajo. 1, 2, 3. Subo. ¿Qué ejercicio realicé? ¿Cómo lo conocemos nosotros? La Flex sentadilla. extensión. Una famosa sentadilla. ¿Qué le agregamos nosotros a esa sentadilla en la ejecución que le hice yo? Quedarse quieto. Que nos quedamos, claro, nos quedamos más o menos ahí en los 90 grados, nos quedamos quietos. Por lo tanto, usted al realizarlo va a tener que enfocarse ya en la sentadilla. ¿Qué articulaciones trabajaron? El La cuádriceps, rodilla. ¿no? Ya, pero vamos La a ver rodilla, las profe. articulaciones. Ya, ¿solo la rodilla? La A ver, ¿qué cadera. hizo la rodilla? ¿Qué hizo la rodilla? Flexión. Se flectó. Ya, se flectó la rodilla. Eso mismo. Ahí está mi rodilla flectada. ¿Flexión de rodillas no sería? Sí, pues, ahí está mi rodilla flectada, mira. Ahí está, mira. ¿Es solamente flexión de rodilla o hay algo más? De cadera. ¿Qué pasa con la cadera? ¿Flexión también? ¿Pero cómo se llama? ¿Sería flexión? Ya, flexión de cadera y flexión de rodilla. Sí. Flexión de cadera, flexión de rodilla. Dos articulaciones. Entonces, ya tienen ahí el movimiento. Articulación, cadera Y rodilla. y rodilla. En la cadera que hubo, una flexión. Y en la rodilla también. Plano en ambos. Y tal. Eje transversal. Lo dejaré con B para que no se piense otra cosa. Músculos agonistas. Siguiendo el orden, el de la cadera. ¿Qué músculo sería el agonista? ¿Un músculo flexor de cadera? Ojo, tienen que ¿No sería pensar la bien. mano? Tienen que pensar bien. Porque en la flexión de cadera, cuando yo realizo la flexión de cadera, y por eso, mire, ahí está la pillería. Porque yo cuando estoy abajo, ustedes dicen, ya listo, hay una flexión de rodilla. ¿Qué músculo hace la flexión de rodilla? Ni idea. ¿Cómo se llama el que, digamos? La flexión, miren, el movimiento flexión de rodilla lo hace el músculo que está en la zona posterior de la pierna, que sería, o sea, del muslo, que sería el isquiotibial, ¿ya? Pero si ustedes hacen una sentadilla y bajan, se van a dar cuenta que el isquiotibial está, pero No, el que está adelante. está hablando. Entonces, acá como estamos controlando la gravedad, están trabajando los músculos contrarios. Entonces, si usted baja y se va a la articulación de la rodilla, usted al momento de bajar se da cuenta que acá está demasiado tenso, está duro, y acá está súper blandito. Por lo tanto, en la rodilla está trabajando el cuádriceps. Y arriba, en este movimiento, en la cadera, no están trabajando mis flexores de cadera, está trabajando mi extensor, que es el glúteo. Y ahí se murieron. Tipo de contracción. ¿Qué contracción hice yo? Extensión del cuádriceps. Sí, Ya, eso, bueno. concéntrico. Bajé y me mantuve.
¿Qué contracción es? Isométrico, ¿no? ¿Y la otra? Esa que tiene las Las dos, dos, profe, y se queda ya. quieto. Isométrico. No sé cuánto. Ausotónica. Esa misma, esa. Ya. Y aquí, momento de la contracción. Cuando bajé, al bajar, cuando yo bajé, ¿qué pasó con mi cuádriceps? ¿Se estiró o se juntó? Se estiró. No. Se juntó. Ahí me perdí ya. Se tiró, po. Se estiró. Entonces, al bajar, excéntrico, cuádriceps, ¿sí? El músculo que está en la parte delantera del muslo. Al bajar, excéntrico, cuádriceps. Y en la cadera, ¿qué pasaría con el glúteo? ¿También se estiró, no? No, se contrae, creo. Nada, lo perdí. Eso pasa. Mira, full extensión ya. ¿Qué Y dice, después- profe? Que no alcanzo a leer. que al bajar, excéntrico cuádriceps y excéntrico glúteo. También se estira. Ay. También, los dos se estiran. Si se dan cuenta ustedes cuando suben desde una sentadilla, se genera como una tensión se genera como una tensión y una especie de, no sé si, escucha, me da con el famoso Cristiano Ronaldo, pero cuando uno hace esto se estira, y cuando uno hace esto se contrae, se junta acá. Vamos con el elástico. Profe, Dígame. por eso cuando uno hace como hartas flexiones tiene que después elongar. Claro, porque queda bastante tenso, ahí el músculo. Entonces, cuando uno baja, el glúteo también se estira y al momento de subir, de vencer la gravedad, se contrae, se juntan esas fibras. Músculo antagonista, esto es fácil, pues ya tenemos los agonistas, serían el cuádriceps, o sea, en la rodilla serían los isquios y en la cadera sería el psoas ilíaco, que son los músculos flexores de cadera. Y ya tienen la primera lista. Por eso les Profe. digo, chiquillos, una cosa es entender el movimiento y otra cosa es ver qué músculo está trabajando en ese movimiento. Atiendo dudas. Profe, entonces, cuando como va en contra de la gravedad, son los músculos antagonistas los que en realidad trabajan, ¿por? O sea, no digáis claro, o sea, son los músculos contrarios, ¿no? Ya. ¿Y eso pasa en todos los ejercicios? Depende del ejercicio. Depende también de la posición del ejercicio. Porque, a ver, vámonos. Bueno, después el segundo es fácil. El segundo que tienen que hacer, chiquillos, se colocan un peso en cada mano y hacen esto. Suben, bajan. Suben, bajan, hacia laterales. Este está más fácil, porque implica solamente una articulación. ¿Vieron cómo lo hice? Con un peso en cada mano, subo, bajo. ¿Qué movimiento es? Aducción, ¿o no? Ya, ¿dónde dice el movimiento? ¿Se refiere a articulación, codo. profe? Sí, articulación. La hombro, Hombro, ¿no? po, ¿no? Hombro. Hombro, ¿Qué sí, movimiento fue? Eso, el hombro. ¿Qué movimiento dice? Tengo dos pesos. De extensión. Ah, Ah, perdí. por 2. No se puede con los músculos. separo de mi línea media ¿Aducción o no? Como dijo el bicho. Aducción, ABD. ¿cómo lo dicho? Abducción. El plano lo sabemos. El eje también.
¿Qué músculo trabaja? El músculo del hombro. Deltoides, la porción lateral. ¿Qué tipo de contracción fue? ¿Hubo movimiento? Si hubo movimiento, significa sí. que no es estática, sino que es dinámica, ¿ya? Entonces, si es dinámica, tenemos que ver si fue ausotónica o concéntrica excéntrica. En este caso era solamente subir, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Sería concéntrica, Y excéntrica, ¿no? excéntrica. Momento de la contracción. ¿Cuándo es concéntrica? Ah, ¿Cuando subo el peso o cuando bajo el peso? ¿cuando baja? No, Cuando sube. Cuando baja, pues no, profe. Veamos, acá tengo el elástico, lo coloco en el hombro y ¿Qué yo hago? hago Estoy esto, al sur. subo. ¿Qué pasa con el elástico? Se contrae, pues no. Claro, se juntan, mira, se junta o se separa. Arriba. Se junta. Ya, y acá abajo se estiró el elástico, ¿cierto? Entonces, cuando subo, Se se contrae. juntan. Claro, Contrae, exacto. concéntrico, se juntaron los puntos. Y excéntrico sería cuando bajo. Músculo antagonista serían los músculos que en este caso realizarían la abducción, que vendría siendo el pectoral y el dorsal ancho. Fin. Ahí tienen el segundo listo. O sea, lo tenían, porque lo acabo de borrar. Entonces, esa es la dinámica. Así van a tener que trabajarlo para que puedan entender los 6 movimientos que les voy a colocar. Ya les dije 2. Entonces, el primero, sentadilla, bajo y me mantengo a 90 grados. Segundo movimiento, hombro. Tercer movimiento, el abdominal, chiquillos, pero cruzado. Abdominal, cruzado. Rodillas flectadas. Se me descarga. Rodillas flectadas. Mano de acá. No se preocupen del movimiento ni de la rodilla, ni del tobillo, ni de las manos que están acá. Esta es la posición inicial. Subo, cruzo. ¿Cuántos movimientos hay ahí? Dos nomás, ¿verdad? ¿Cuál sería uno? Cuando se está elevando y se contraen los abdominales, ¿no? Ya, Son hay dos. abdominales. Sí, esto es un abdominal simple, conocido como la flexión de tronco, ¿cierto? Yes. Pero si yo lo cruzo, ¿qué le agrego? El músculo del costado. Trabajo en los oblicuos, ¿no? Sí, pues, pero ¿qué movimiento es? En el que se pasa la línea Concéntrico. media. Movimiento. Tendríamos una flexión más una rotación. Entonces, flexión y rotación. ¿De qué? De tronco. Tercero. Este es un regalo. Punta de pie. Subo, bajo, sin apoyar talón. Es el tercer movimiento.
No, el cuarto. Entonces, el primero fue el de la sentadilla, el segundo el de los hombros, el tercero el del abdominal, el cuarto el que le acabo de mostrar de elevar los talones. Después el quinto, flexo, extensión de codo con apoyo en banca, con tomada en pronación. Ya. Miren cómo el ejercicio. Flexo, extensión de codos, con apoyo en banca y con tomada en pronación. Yo voy a empezar de atrás hacia adelante. Primero tomada en pronación. Supinación, pronación. Tomada en pronación. Apoyo en banca, en este caso es un sillón, y flexo, extensión de codos. Y por último, otro regalo más para ustedes. El famoso taloneo. Tienen entonces 6 movimientos. ¿Con cuál tienen dudas? ¿Cuál quieren que repita la ejecución? Profe, Dígame. en el último estaba saltando, porque si está saltando ahí también es trabajo abdominal, pues, ¿no? No, es que lo hice como tipo una especie de trote. Pero tienen que enfóquense en el movimiento principal, chiquillo. Por ejemplo, no sé, en el que estabas, en el de talones, en el que estaba así, también podría ser así. Pero se lo quise hacer más fácil solamente elevando talones. Entonces ya saben ustedes qué articulación trabaja, cuál es el movimiento, cuál es el músculo. Ahora ustedes tienen que resolver cuándo es concéntrico y cuándo es excéntrico, solamente eso. Entonces, Julián, en la dorsiflexión y la flexión plantar, como son flexiones, son plano sagital. Entonces, el primero era el trabajo de la sentadilla. El segundo, hombro con peso al lado. Tercero, abdominal cruzado. El cuarto, el talón sin apoyar. El quinto, flexiones con apoyo en la banca y tomada en pronación. Y el último, el taloneo. Talón al glúteo. Esos son los 6 ejercicios que tienen que tratar de resolver. Chiquillos, estoy vendiendo elásticos a 2.000 y los dejo en la puerta de sus casas. Esto les va a ser, es un ofertón, chiquillos, esto les va a ser muy útil para resolver los ejercicios. Recuerden, chiquillos, tratar de identificar los músculos que están trabajando en cada uno de los movimientos, ya sea el agonista como el antagonista, y ejecútelo. Es la forma más fácil de darse cuenta del músculo que está trabajando. Por ejemplo, en la sentadilla usted va a bajar, se toma el cuádriceps y va a cachar el tiro. Sí, el cuádriceps está trabajando. Y se toca el isquiotibial y va a decir, hoy no está trabajando el isquiotibial, y lo descarta inmediatamente. Antagonista isquiotibial. ¿Por qué? Porque no está trabajando. Cuando hagan el tema de elevar el talón sin apoyarlo también, pues cuando lo eleven van a decir, no, y claramente dice qué músculo está trabajando. En la taloneo o talón al glúteo, lo mismo, se van a dar cuenta inmediatamente, sí, aquí se nota el movimiento. Entonces, esa es la mejor manera de que ustedes puedan resolver
el tema de los músculos implicados en cada uno de los movimientos. Estimados, ¿alguna duda? No. Bueno, aparte de si hay alguna tableta con todos los músculos. ¿Cómo? Mire, el más complicado es la Que sentadilla. no es que no me sé los nombres de los músculos. Ya, ahí va a tener que buscar en el video de la clase pasada. Ah, En ok. ese video lo hicimos movimiento por movimiento, desde las muñecas, hicimos muñeca, codo, hombro, tronco, cadera, rodilla, tobillo. Así nos fuimos, en ese orden. Y ahí están Ah, todos bueno. los músculos, los conversamos Explicado. incluso. Vale, vale. El ejercicio más difícil de resolver es la sentadilla, porque tenemos dos articulaciones implicadas, que ya la resolvieron ustedes, que era la rodilla y la cadera. Esa es la más compleja. Ya, ya. En el segundo hay una articulación, en el tercero hay una articulación, pero realiza dos movimientos. En el cuarto, una articulación. En el quinto, hay dos articulaciones. Profe, en ese también no trabaja el glúteo. ¿En cuál? En el de pronación. No, es un trabajo netamente de brazo. Ay, 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 ay. Sí, es un trabajo de brazo. Enfóquense en el número 5. Número 5. Enfóquense en el codo, no en el Ya. hombro. Recuerden, en el número 5, enfóquense solamente en la acción del codo. No se vayan ni para el hombro, ni para la muñeca, ni para los dedos. No, solamente codo. ¿Qué pasa con el codo? Y en el número 6 hay solamente una articulación implicada principalmente en ese movimiento. ¿Hay claridad, chiquillos? ¿O hay turbulencia? ¿O hay dudas? No, está bien. Dígame. Ya, estamos listos entonces. Les subo inmediatamente la tablita para que la vayan completando. Y cualquier cosita, un correo, un Instagram. Profe, Dígame. ¿me puede mandar lo que dijo que me iba a mandar al correo? Ah, el tema del Drive. Sí, por favor. Oh, soy un maldito bastardo, espérame. A ver. ¿Se acuerda el correo, no? ¿O lo No, pero anotó? no, ¿O se lo espera. paso? Dame. Oye. Soy Nada, un si igual se me miserable. echa a perder el computador, así que tengo hasta el lunes. Ya, entonces necesitan. Les comparto el Drive de los libros de anatomía y musculación. Que vendría siendo. A ver. Ahí está. Profe, ¿también está el Nether o no? Está el Nether. A ver. Sí, hay Nether, el Atlas Nether, Atlas de Anatomía Humana y los movimientos de musculación. Hay dos libros. Ya, bueno, Sí, profe. con ese enlace quedan listos. Disculpen, soy un maldito, lo sé. Ya, acá dejamos de grabar.